Los prianistas tenían la consigna de despojar, privatizar y endeudar a México. Hoy embisten al presidente que se resiste a sacrificar al pueblo. Mediante fraude y guerra pretendieron desmantelar la soberanía nacional. AMLO echó abajo su guerra, frenó la deuda y empieza la segunda expropiación petrolera. Manipular para someter es tarea de los teleterroristas que hoy prostituyen su pluma para sabotear el rescate de Andrés Manuel a la soberanía. El error de diciembre en 1994, antesala del Fobaproa, el mayor fraude a los mexicanos, fue meticulosamente planeado. Negocio redondo que permitió a Salinas robar del erario a manos llenas, asegurar el rescate a sus socios banqueros, añadir miles de millones a la deuda e iniciar la privatización de Pemex operada por los Clinton, quienes sacaron ventaja de la crisis y prestaron más de 20,000 millones de dólares y obligaron a México a pagar solo en intereses cerca de 2,000 millones de dólares. Con órdenes desde Washington, los títeres neoliberales basaron su política económica en endeudar al país 10,142,6 millones de pesos hasta 2018 y en la privatización de recursos avalados por prestigiadas calificadoras tenían la orden de entregar a transnacionales principalmente la producción petrolera, a pesar de que Pemex llegó a aportar hasta el 40% del presupuesto total. De Salinas a Peña deliberadamente la quebraron y luego remataron, argumentando que ya era insalvable. Privatizar recursos y despojar bienes, endeudar, explotar para pagar y enriquecer al mandamás. Esa es la doctrina del gran capital. En cada país compran súbditos y en México los prianistas están a su servicio. Con la complicidad de gerentes empresariales, medios masivos y lacayos disfrazados de sociedad civil, han impuesto peleles durante décadas. Terrorista maquinaria que hoy embiste al presidente que se resiste a privatizar, despojar, endeudar, explotar y sacrificar a los más pobres. Para consumar las órdenes entreguistas, los panistas, que se formaron en 1939 precisamente para coadyuvar en la privatización de Pemex, hicieron un pacto con los priistas que fue sellado cuando el jefe Diego avaló el fraude de Salinas. El PRIAN violentó la Constitución en beneficio de intereses extranjeros, despojó de sus tierras al pueblo, aniquiló el campo, regaló recursos energéticos, explotó a los trabajadores y, entre otros, se afanó en convertir a la educación en un impagable privilegio. El plan era más ambicioso. En 2006, Estados Unidos autorizó el fraude de Calderón a cambio de firmar el proyecto México 2030, que comprometía al país a entregar áreas estratégicas a transnacionales, reservas de la biosfera, abolir la propiedad pública, permitir la ocupación integral y legalizar el despojo. Para apoyar al gobierno en la ejecución del proyecto diseñado por los Clinton, invirtieron cerca de 3,000 millones de dólares a través de la iniciativa Mérida para consumar la guerra disfrazada de combate al narco. Mientras entrenaban, armaban y financiaban a sicarios consentidos del Estado, Hillary afinaba detalles de la reforma energética que impulsaría Peña una vez comprada la presidencia. Todo iba viento en popa, pero no dimensionaron la guerra económica con China, el pleito de Soros con Trump, ni la corrupta voracidad del PRIAN, y menos que llegaría AMLO, que respetando reglas del mercado, frenaría la deuda, echaría abajo su guerra e iniciaría la segunda expropiación petrolera. Dos Bocas es el inicio. Los medios teleterroristas del poder económico han sido pieza clave del perverso plan neoliberal. Solaparon el fraude electoral en 1988, encubrieron el asesinato de Colosio para imponer a Zedillo, diseñaron al telecandidato Fox, cómplices del fraude de Calderón, y conspiraron para imponer a Peña. A cambio, recibieron millonarios contratos, concesiones, minas y hasta acciones en Pemex, sin contar los más de 150,000 millones de pesos del erario que en 30 años se han embolsado por publicidad.
Televisa cavó su tumba al construir a Peña, no sin antes cobrarnos sus mal habidos servicios por más de 22,000 millones de pesos entre contratos y condonaciones. Hubo también una larga lista de columnistas que prostituyeron la pluma en pro del plan entreguista de Peña y hoy son férreos críticos de AMLO. López Dóriga cobró del erario 59 millones, Riva Palacio 30 millones, Ricardo Alemán 28 millones, Iriart 23 millones y José Cárdenas 15 millones de pesos, solo por citar algunos ejemplos. Desprestigiados, medios, prensa fifí y chayoteros están pagando caro sus pecados. No solo son las audiencias que ni los ven ni los oyen, como dijera su jefe Salinas, lo grave es la austeridad del presidente, al que no pudieron aniquilar cuando era contendiente. Habrá decreto para ya no condonarles impuestos, viles parásitos que ya no podrán vivir del presupuesto, y menos se invertirá en sicarios de la pluma que hoy cobran a la élite por sabotear el rescate a la soberanía que propone el presidente. AMLO, si es el Mesías que la derecha ridiculizaba y temía, un salvador empeñado en arrebatarles el país a las élites internacionales y a sus lacayos neoliberales, restablecer la soberanía, erradicar despilfarro y corrupción de la oposición, devolverle al pueblo lo robado, pero cauteloso de buitres que podrían sabotear la economía y súbditos que les rinden pleitesía.